Buenas tardes. Nos disponemos a dar el informe médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora Claudia. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este domingo 14 de marzo. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias, para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Reiteramos, la pandemia sigue y no es momento de bajar la guardia. Es muy importante que todos, en especial los adultos mayores o personas con enfermedades previas, acudan de inmediato a hospitales apenas detecten los primeros síntomas de contagio, como fiebre, tos, dolor de cabeza, falta de oxigenación. En el hospital, un equipo de especialistas podrán ayudarlos y evitar que la enfermedad se complique. El miércoles 10, por gestiones del gobernador Mauricio Vila Dosal ante la Federación, llegó a Yucatán un nuevo lote de 9,750 vacunas contra el coronavirus para adultos mayores de los municipios de Tizimín y Maxcanú. El domingo 7 llegó un lote con más de 14,000 vacunas para continuar con la aplicación a adultos mayores en los municipios de Ticul, con un avance en la vacunación del 75.2%. Espita con 71.5% y Canacín con 57.7%. El jueves 4 arribaron al estado otras 12,675 vacunas destinadas a adultos mayores de 60 años en los municipios de Progreso, con un avance en la vacunación del 100%, Tixcocop con 100% y Temozón con 77.7%. Se recuerda que las vacunas se ponen a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medios de la plataforma del gobierno federal, quien está a cargo del proceso de citas y registros. Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 203 pacientes en hospitales públicos. 29,321 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% de total de contagios registrados, que es 33,785. Hoy se detectaron 59 nuevos contagios de coronavirus, 45 en Mérida, 2 en Motul, 1 en Humán, 1 en Butzos, Chancom, Punucmá, Canacín, Cagua, Muna, Oxcuxcap, Peto, Tecash y Tinum. De los 33,785 casos positivos, 275 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 20,959 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 5,981, en la zona oriente 5,625, en la zona centro 1,999, en la zona sur 2,848, en la zona poniente 4,506. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 10 fallecimientos. Son 2 hombres y 8 mujeres, de un rango de edad de 53 a 95 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, hipotiroidismo y EPOC. 5 residían en Mérida, 1 en Junucmá, 1 en Jomún, 1 en Muna, 1 en Progreso y 1 en Temozón. En total son 3,639 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 622 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 203 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Este es el reporte del día de hoy, doctora. Muchas gracias, doctora. Continuaremos informando todos los días por este mismo medio. Gracias.